Según San Marcos en el capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. San Marcos capítulo 3, el día del Señor en la casa del Señor. Ese es nuestro título de hoy, el día del Señor en la casa del Señor. San Marcos capítulo 3, versos del 1 al 6. Dice, hermanos, en la Escritura: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pueden sentarse, hermanos. A lo largo de su ministerio público, Jesús sostuvo continuamente una serie de enfrentamientos con la clase religiosa que dominaba en los días del Señor, allá en Jerusalén. El Sanedrín era la máxima autoridad religiosa, y cuando el Señor predicaba su evangelio, un evangelio de vida, un evangelio de libertad, un evangelio de verdad, ellos se sentían amenazados. En ese marco de amenaza que ellos percibían en la persona de Jesús, se dan una serie de hechos a través de los cuales el Sanedrín trataba de meter al Señor en problemas. Siendo ellos conocedores de la ley, tenían el conocimiento suficiente para plantearle a Jesús unas situaciones verdaderamente complejas, verdaderamente problemáticas, y todo lo hacían con un único objetivo: hacer fracasar el ministerio de Jesús, provocar que él cometiera errores, que él se equivocara y la gente lo abandonara. Ellos sabían bien que la gente le seguía por multitudes, y por lo tanto su meta era detener aquel progreso que el ministerio de Jesús estaba teniendo entre la gente. Precisamente en ese marco de confrontación que hemos establecido, se sucede este pasaje que hemos leído en esta mañana. Aquellos hombres arreglaron todo para que el Señor fuera comprometido en una situación difícil delante de todas las personas que asistían a la sinagoga. Pero este evento tiene dos particularidades importantes que a nosotros nos deben de llamar la atención. Se sucedió en día sábado, el día del Señor. Se sucedió en el día que había sido apartado de la ley de Moisés para glorificar a Dios. Dicho de otra manera, se sucedió en un día sagrado. Pero también la segunda característica es que además de acontecer en un día sagrado, sucedió en un lugar santo, la sinagoga. Aquel lugar que por siglos había sido apartado para glorificar a Dios en el día de reposo. Quiere decir, hermanos, que estos eventos que estamos a punto de examinar suceden en un día muy especial y en un lugar muy especial, lo cual destaca la maldad, la perversidad y la acción farisaica tan perversa, tan traicionera, tan calculada para meter al Señor en problemas. Y por eso vamos a ver en el desarrollo del pasaje que esto generó incluso enojo en la persona de Jesús. ¿Qué nos enseña a nosotros aquel encuentro acontecido el día del Señor en la casa del Señor? En primer lugar, nos enseña que a la iglesia se viene a exaltar a Dios, no a despreciarlo.
El evangelista, hermanos, inicia esta descripción con unas palabras que impactan. En el verso 1 dice, y había allí un hombre que tenía seca una mano. En pocas palabras nos narra un cuadro triste, un cuadro trágico, un cuadro verdaderamente doloroso. No nos dice, y había allí un hombre sabio, y había allí un doctor de la ley, y había allí un hombre extraordinario. No, nos dice con mucho dolor, y había allí un hombre que tenía seca su mano derecha. Es específico él y nos dice que es su mano derecha. Y parece ser que el propósito de Marcos al decirnos que es su mano derecha es darnos a conocer un poco más de lo trágica que era esta situación para aquel hombre. Todos nosotros sabemos que quizá más del 90% de las personas somos diestros, es decir, tenemos nuestra mayor habilidad en la mano derecha. Quienes son zurdos, que así le llamamos a quienes tienen su mano izquierda como la más hábil y la más fuerte, son un número reducido. La mayoría de nosotros tenemos nuestra mano derecha como la mano que es clave para realizar las importantes funciones en nuestra vida. Con esto, el evangelista quería dejarnos saber que la condición de aquel hombre no solo era dolorosa por causa de su enfermedad, sino que también le incapacitaba para enfrentar la vida como todas las demás personas. Teniendo su mano lisiada, no podía él enfrentar el trabajo y todas las responsabilidades que la vida le imponía con las mismas capacidades que todos los demás. Era, por lo tanto, hermanos, la condición que sufría este hombre verdaderamente dolorosa, verdaderamente triste, verdaderamente, hermanos, aquello era una tragedia. No era un simple hecho, no era una simple situación que le puede ocurrir a cualquier persona. Era algo terrible, era algo doloroso, era algo, hermanos, verdaderamente trágico. La gran pregunta es, ¿y cómo había entrado este hombre en la sinagoga? Ustedes deben saber que en la sinagoga los fariseos no permitían que entrara nadie que tuviera algún defecto físico. Ellos se consideraban tan limpios, tan puros y tan perfectos que tenían el control para que ninguna persona que tuviera algún defecto físico pudiera entrar en la sinagoga. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y entonces cómo estaba este hombre ahí? ¿Y cómo estaba ubicado en algún lugar donde el Señor tuviera que verlo? Sin duda, hermanos, ese hombre estaba ahí porque los fariseos mismos lo habían puesto ahí. Ellos lo habían llevado. Ellos habían autorizado que aquel hombre, en aquella condición tan trágica y dolorosa, ocupara un lugar visible en la sinagoga para que el Señor se enfrentara a esa realidad. Ustedes lo leyeron ahí. Para que él hiciera algo, dice el texto, y era sábado aquel día. Por lo tanto, cualquier cosa que él hiciera en favor de aquel hombre significaría quebrantar el día sagrado del Señor. Significaría irrespetar aquel lugar sagrado de Dios. Y el Señor entonces sería acusado públicamente de blasfemar en contra de la fe del pueblo de Israel. Era una situación crítica, era una situación difícil. Sin embargo, nosotros vemos en el desarrollo del pasaje que el Señor hizo lo que tenía que hacer, hizo misericordia con aquel hombre. Esto entonces nos afirma lo que ya hemos dicho. A la casa del Señor se viene a exaltar el nombre de nuestro Dios, no a despreciarlo. Cuando nosotros nos reunimos en la casa del Señor, he aquí el pueblo del Señor. Nadie hay más importante en la congregación que aquel que llega sufriendo una necesidad el día del Señor. Cuando nosotros tenemos necesidad, cuando nosotros afrontamos un problema, cuando estamos en medio de una prueba o una dificultad, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. En la presencia de Dios no valen las dignidades humanas, los títulos, los méritos personales, los reconocimientos humanos. No vale cuánto tenemos o cuán grande es nuestro nombre. Dios no hace acepción de personas.
Lo que vale es a qué hemos venido a la casa del Señor. Los ángeles, hermanos, no le anuncian al Señor el día de la reunión: he aquí el magnífico, he aquí el grande, he aquí la persona extraordinaria, la persona notable y admirable. Los ángeles le dicen a Dios: he aquí tu pueblo. He aquí el pueblo por el cual tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. He aquí el pueblo al cual tú has redimido. He aquí al pueblo al cual tú le has perdonado sus pecados y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. He aquí el pueblo que tú amas. He aquí el pueblo que te busca. He aquí el pueblo por el que tú lo has dado todo. Esto es un hecho extraordinario porque nos invita a tener cuidado de no desarrollar nosotros también actitudes farisaicas en la casa del Señor, creyendo que por nuestras perfecciones humanas somos mejores que otros, creyendo que solo nosotros somos dignos o somos más dignos de estar en la presencia del Señor porque no hay en nosotros defecto físico, ni moral, ni espiritual. Se nos olvida que delante de Dios todos somos igualmente pecadores y todos hemos sido redimidos en la sangre del Cordero de Dios. Que no hay diferencia entre nosotros y que lejos de despreciarnos deberíamos llegar a este lugar dispuestos a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. A nosotros nos puede parecer equivocadamente que nosotros tenemos nuestras manos completas, fuertes, flexibles, llenas de vida y hasta hermosas si queremos, mientras descalificamos a otros cuyas manos nos parecen arruinadas, torcidas, imperfectas, llenas de defectos. Nos encanta descubrir los defectos en los demás, olvidándose que nosotros también los tenemos. Nos encanta descubrir y hacer notables las debilidades de otros, olvidándonos que nosotros también somos débiles y que la única forma en que podemos ser fuertes es siendo fuertes en Cristo Jesús, reconociendo nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo Jesús. Estar en la casa del Señor en el día del Señor es un tiempo para recordar que todos los que nos congregamos aquí en el nombre de Cristo estamos afectados de debilidades, que ciertamente tenemos nuestras fortalezas, que las tenemos, gloria a Dios, que el Señor va sumando fortalezas en nuestra vida, gloria a Dios, magnífico, perfecto, extraordinario, pero no nos olvidemos que aún estamos afectados de defectos y de imperfecciones. Por lo tanto, la casa del Señor y el día del Señor es un tiempo de aceptarnos los unos a los otros y vernos como hermanos en Cristo, porque somos hermanos en ese vínculo perfecto y sagrado que es la sangre de Cristo que nos salvó y que nos trajo a una nueva vida. En segundo lugar, venimos a la iglesia a glorificar a Dios, no a entristecerlo. Ya nos hemos explicado cómo llegó este hombre a la sinagoga. Los fariseos lo pusieron ahí. De otra manera, ellos mismos estarían a la puerta asegurándose de que no entraran a la casa santa del Señor en el día santo del Señor. Ellos lo habían puesto ahí. La ley prohibía, hermanos, ciertamente que una persona con defectos físicos fuera sacerdote, pero no prohibía la entrada al lugar sagrado. Ciertamente prohibía que ninguna persona que tuviera un defecto físico ministrara como sacerdote en el templo en el Antiguo Testamento, pero eso era solo para el sacerdocio. Y la finalidad era demostrar que el sacerdote era un hombre íntegro, completamente apartado para el servicio a Dios. Ni siquiera era un requisito para decir, como no tiene defecto físico, entonces es santo. Una persona puede estar íntegra en todos sus miembros y sin embargo estar muy lejos de la santidad. Otra persona, en cambio, puede tener defectos físicos
serios o notables y sin embargo alcanzar un grado de santidad admirable y magnífico. Las dos posibilidades existen. Además, nadie se hace santo por ley, nadie se hace santo por mandato. Si alguien quiere santificarse y apartarse para Dios, su voluntad tiene que jugar un papel determinante. A nadie se le puede reclamar la perfección porque la ley lo manda. Por el contrario, la santidad le es demandada por la Escritura, pero en base al crecimiento en el conocimiento de Cristo. Al común de las personas no se les prohibía entrar en la casa del Señor, aunque tuvieran una imperfección física. Esta era una ley de hombres que los doctores de la ley habían impuesto, que aquellos que tenían conocimiento y poder habían impuesto y que prohibían que una persona con alguna imperfección entrara en el templo o en la sinagoga. La gran motivación, hermanos, para hacer todo esto, para pretender hacer caer al Señor en aquella trampa, era el ego herido de este grupo religioso que se veía amenazado por el Señor. El Señor se dio cuenta inmediatamente de aquella trampa y por eso leen ustedes en el verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Es decir, hermanos, ¿por qué dice el Señor entristecido por la dureza de sus corazones? Porque estas personas estaban celebrando el día del Señor en la casa del Señor, pero con unos corazones endurecidos por el pecado, por la rebeldía y por la perversión. Por eso el Señor les hace una pregunta. Sabiendo que habían tratado de hacerlo caer en una trampa, les pregunta en el verso 4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Nadie le contestó, porque era una pregunta tremenda. Les estaba diciendo, ¿ustedes creen que por ser sábado y porque estamos en la sinagoga, es malo hacer el bien? Si yo le hiciera algún bien a este hombre, ¿sería malo hacerle eso? ¿Sería bueno mejor que yo lo dejara en esa condición tan terrible? ¿Sería lo ideal que yo le abandonara en su sufrimiento y lo dejara morir en aquella condición de dolor, de pena y de abandono? ¿Qué es para ustedes lo bueno y lo malo? ¿En qué se diferencia lo bueno y lo malo? ¿Es acaso malo hacer el bien en el día de reposo? Simplemente porque ustedes dicen que no hay que hacer nada en el día de reposo. Como no hay que hacer nada en el día de reposo, entonces he de abandonar al que está sufriendo. He de abandonarlo en su dolor. He de abandonarlo en su pena. No he de ser sensible al sufrimiento y a la tragedia de otros porque es el día del Señor. Con razón él se enojó. Se enojó y se entristeció porque se dio cuenta que creyendo ser los grandes conocedores de los asuntos del Espíritu, eran en realidad ignorantes de la verdad. Eran unos terribles ignorantes de lo que en realidad demandaba la ley. La ley por lo menos habría dicho en algún momento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y acaso les gustaría a alguno de ellos, de esos fariseos que habían preparado aquella trampa, que estando en el sufrimiento y el dolor, Dios los abandonara a su suerte? Seguramente que no les gustaría. Si no les gusta que les suceda eso a ustedes, no lo hagan con su prójimo, les estaba diciendo el Señor con aquella pregunta. Era sábado, era la sinagoga, pero todo aquello que se estaba haciendo, en vez de alegrar el corazón de Cristo, lo llenó de enojo y de tristeza. Lamentó con mucho dolor que su pueblo fuera tan insensible, que su pueblo estuviera tan lejos de ser un pueblo que había aprendido a amarse entre hermanos. El culto a Dios, hermanos, debe ser un culto de sanidad.
Cada día del Señor que nos reunimos en la casa del Señor debe ser un culto de sanidad. Y no necesariamente, hermanos, de una necesidad, de una sanidad externa, de alguna dolencia que tenemos en nuestro cuerpo. Puede ser que gracias a la misericordia de Dios en nuestro cuerpo estemos sanos. Pero debería ser un culto de sanidad en cuanto a nuestra alma, a nuestro ser interior. Porque nosotros podemos todavía caminar sobre nuestros pies y ser todavía fuertes y saludables, y sin embargo estar postrados interiormente por diferentes tipos de dolencia. Dentro de nosotros el engaño de la carne, que nos llena de vanidad y nos hace sentirnos superiores o mejores que los demás. Dentro de nosotros la exigencia de nuestro ego, de nuestro egoísmo, que nos hace creer que el mundo debe moverse a nuestro ritmo, como a nosotros nos gusta, o nosotros lo vamos a arreglar para que se mueva a nuestra manera. Dentro de nosotros, la errónea creencia de que podemos estar en paz con Dios mientras abandonamos a nuestro hermano, mientras despreciamos a nuestro hermano. Esta es la casa del Señor. Este es el día del Señor. Y he aquí nosotros, hombres y mujeres, quizá no con manos secas, pero quizá con corazones secos. Corazones que ya no sienten aprecio por el hermano. Corazones que ya no sienten respeto y consideración por el hermano que sufre. Esa es una mala noticia. La posibilidad de que nuestros corazones se hayan secado y ya no seamos capaces de ser solidarios con el hermano que pasa por una dificultad. Pero la buena noticia es que el Señor está aquí y que el Señor no se niega a visitar su casa en el día del Señor, en la casa del Señor, y buscar a todo aquel que está sufriendo. Si nosotros hemos llegado hasta este lugar con alguna mano seca dentro de nuestro corazón, hoy es el día en que debemos presentarla delante de nuestro Salvador, porque Él es todopoderoso para sanarnos, porque Él es todopoderoso para devolvernos la sanidad y la salud en nuestra alma, porque Él es el todopoderoso para devolvernos un corazón lleno de amor, de paz y de comprensión para con nuestros hermanos. Extendamos nuestros corazones, quizá no nuestra mano, pero sí nuestros corazones, y el Señor sabrá de qué tenemos necesidad, y Él ha provisto ya en la cruz del Calvario para esa necesidad nuestra. Y finalmente, hermanos, este pasaje nos enseña que en la iglesia debemos venir, que el día del Señor, en la casa del Señor, debemos venir con fe, no con incredulidad. ¿Qué implicaba tener una mano seca? Pues implicaba seguramente que este hombre no podía moverla. Trato de imaginarme yo lo que implicaba una mano seca, y se me viene a mi mente la idea de una mano que no se puede extender, que no tiene flexibilidad, que se ha quedado encogida en alguna forma seguramente desagradable, en alguna forma seguramente muy dolorosa. Es una mano que no se puede mover, es una mano que está totalmente paralizada, una mano que no reaccionaba a ningún tipo de estímulo, no sentía calor, no sentía frío, no sentía comezón o dolor alguno, estaba totalmente muerta. Esa parte del cuerpo de esta persona estaba totalmente sin vida. Aquí cobran importancia entonces las palabras que Jesús le dice a este hombre: extiende tu mano. Estas palabras son importantes, hermanos, porque esto demuestra que el Señor estaba desafiando la fe
de aquel hombre. Porque le dice, extiende tu mano. La mano está encogida, totalmente contraída. Sus nervios y tendones han tirado hacia adentro y aquella mano no se puede mover. Y él le dice, extiéndela. Está desafiando la fe de aquel hombre. Aquel hombre le pudo decir, Señor, no puedo. Ese es mi problema, que no puedo moverla. Él le dice, extiéndela. Y yo creo que aquel hombre atendió el llamado de Jesús. E hizo el esfuerzo, o tuvo la voluntad y el impulso de extenderla, y la mano le fue restaurada. ¿Qué estaba mostrando el Señor en esta parte, hermanos? Esta es una verdad importantísima. Le estaba diciendo a la generación humana y nos está diciendo a nosotros, le estaba diciendo a su generación hace más de 2000 años y a nosotros hoy, si esperamos algo del Señor, debemos tener fe. A la casa del Señor, en el día del Señor, no se viene a dudar, se viene a creer. A la casa del Señor, en el día del Señor, no se viene a decir, quizás se pueda. A lo mejor el Señor quiere. A la casa del Señor, en el día del Señor, se viene a decir, el Señor puede. Se viene a decir, el Señor quiere. Se viene a decir, Él es mi Padre, yo soy su Hijo y Él tiene cuidado de mí. Y si yo extiendo mi mano con fe, Él me sanará. Él dará respuesta a mi necesidad. Él hará provisión para mi necesidad. Es tiempo de creer. No es tiempo de dudar. No es tiempo de decir, a ver si quiere. A lo mejor puede. ¿Quién sabe si pueda? Es tiempo de afirmarnos en nuestra fe. A eso venimos a la casa del Señor, a decir, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios que venimos a adorar lo puede todo, lo sabe todo, lo quiere todo para nosotros. Él lo dio todo por nosotros. Ese es el Dios que venimos a adorar. Ese es el Dios que venimos a buscar y Él ha llegado hasta este lugar para ministrarnos a nosotros. No nos quedemos entonces en la duda, afirmémonos en nuestra fe, porque Cristo ha llegado hasta este lugar para dar respuesta a todas nuestras necesidades. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente todos nosotros tenemos en alguna área de nuestra vida necesidad de tu intervención divina. Necesidad de que el poder de tu fuerza se haga patente en nosotros. Necesidad de que tú muevas el cielo y la tierra para dar respuesta a nuestra necesidad. Señor, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a cada uno de nosotros para que comprendamos el propósito que tenemos al llegar a tu casa en este día sagrado, en este día que apartamos para adorar tu nombre, en este lugar en el que nos apartamos por un momento de las ocupaciones del mundo para buscar tu presencia. Ayúdanos, Cristo, para que podamos estar delante de ti y sin ninguna duda presentarte, Señor, aquellas áreas de nuestro corazón que pueden haberse secado ante tantas ocupaciones, ante tantas cosas, ante tantos afanes. Señor, toca nuestros corazones para que sean, Señor, reanimados en tu nombre y podamos llenarnos otra vez de amor los unos por los otros. Que podamos mirarnos otra vez como hermanos, que estamos celebrando el mismo día del Señor, en la misma casa del Señor, buscando tu nombre para glorificarte. Ayúdanos, Cristo, para que cada día seamos más una verdadera familia cristiana, en donde todos nos amamos los unos a los otros como tú nos has amado. Que tu presencia, Señor, se quede con nosotros y nos dé la libertad para gozarnos juntos en este servicio.
En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.